Hola a todos y bienvenidos. Soy Omar Pérez. Este es un video de Ven, sígueme. El objetivo es tratar de guiarlo en su estudio de las escrituras de cada semana para que llegue a sus clases dominicales y pueda compartir lo aprendido. Así que la emoción empieza en esta aventura. Esta semana corresponde a lo que es el 3 de enero al 9 de enero. Y para ello veremos lo que es los libros del Génesis, capítulo 1 y 2. Veremos también la perla de gran precio en los capítulos de Moisés, capítulo 2 y 3, el libro de Abraham, capítulo 4 y 5. Así que al empezar, veremos el fascinante libro que estudiaremos en el año, que es la Biblia. Para ello, no olvidemos que la Biblia es el libro que usan menos los santos de los últimos días. Se podrá decir que es un libro casi olvidado. ¿Y por qué? Porque es un libro grande, es muy extenso cuando uno lo mira y lo empieza a leer, es intimidante por el idioma que se usa. No es tan fácil de comprender la lingüística, es muy arcaica, es muy antigua. Entonces muchos se desaniman y ya no lo leen. También no olvidemos que la historia es complicada y la cultura muy difícil de entender. Los libros de números, crónicas, son libros complicados que quizás cansen a leer. Cuando uno llega a Isaías, tienes que hacer mucho esfuerzo porque hay mucha simbología y a muchos les cuesta entenderlo. No olvidemos que los participantes del Antiguo Testamento son como nosotros, tienen los mismos deseos, tienen miedo como nosotros, ellos aman igual que nosotros, se visten diferente de nosotros, pero caminan igual que nosotros. Sus problemas son igual a los nuestros. Por ejemplo, José tuvo muchos hermanos que siempre estaban viendo la herencia, igual que en la actualidad. Jacob tuvo dos hijos que se peleaban, igual que nosotros nos peleamos con nuestros hermanos. No esperemos historias de vidas perfectas, porque nosotros no tenemos familias perfectas. Ellos tuvieron vidas difíciles y nosotros también. Ellos hablan mucho por símbolos, que tenemos que nosotros entenderlos. Es su forma de hablar y expresar. Un claro ejemplo de símbolos son los sacrificios que tenían que ofrecer. En el Antiguo Testamento, siempre hay que esperar ver la historia completa y nos daremos cuenta que son historias de amor y misericordia de Dios con su pueblo. A diferencia de si estuviésemos leyendo Nefi, Alma o Doctrina y Convenios, o los primeros libros del Nuevo Testamento, hay que reconocer que muchos sud han leído el libro de Mormón y saben sus historias, pero no el Antiguo Testamento, sobre todo los jóvenes. Este año es la oportunidad de disfrutar del Antiguo Testamento. Y para ello empezaremos con conocer un poco más la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros sagrados del judaísmo y del cristianismo, que resulta importante por ser considerado fruto de la inspiración divina que transmite el mensaje de Dios. Es el documento que sirve como sustento de las enseñanzas transmitidas desde el origen de las religiones. Pero siempre nos vamos a hacer la pregunta, ¿hasta qué punto la Biblia es confiable? Y siempre recurrimos a los artículos de fe. El número 8, artículo de fe número 8 que dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Es por eso que nosotros confiamos en la Biblia. Al seguir avanzando, nos damos cuenta de que hay muchas versiones de la Biblia. Una de ellas, por ejemplo, es la Biblia del oso. Son muchas versiones las que existen. Recordemos de que antes la Biblia se leía en latín y las copias pertenecían a aquellos que ministraban y enseñaban en la iglesia. Hoy la tenemos en casi todos los idiomas y existen miles de versiones. En español hay muchas versiones. Como está al inicio, dice la Biblia del Oso en el año 1569. Es la primera versión de la Biblia completa en español, traducción de Casidioro de Reina. Luego está la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos. Ya he puesto al final la Reina Valera de 1960, mejormente o mayormente considerada como la tradicional, y es quizás la versión más usada en español. La traducción es propiedad de la Sociedad Bíblica Americana
y es la que ha decidido la iglesia usar. También en inglés, para los que hablan inglés, está la versión de King James Version, la versión del rey Jacobo o la versión del rey Santiago, que se usa en inglés. Si vemos la versión que vamos a estudiar de la Biblia, es la que nos va a regir, la que usa la iglesia, es la edición SU de la Biblia. Es una versión de la Biblia hecha por la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. El nombre oficial de esta edición de la Biblia es Santa Biblia Reina Valera. Incluye pies de página, lo que está marcado en el cuadrado en rojo, índices y resúmenes que concuerdan con la doctrina de la Iglesia. Haciendo un poco de historia de cómo se originó la Biblia, cómo usa la Iglesia la Biblia, los derechos de Reina Valera, veamos que en septiembre del 2009, la Iglesia publicó la Santa Biblia Reina Valera 2009, cuya base textual es la edición bíblica de la Reina Valera de 1909. A esta edición, 1909, se le hicieron algunas actualizaciones muy conservadoras en cuanto a gramática y vocabulario en desuso, lo que se llama el uso de arcaísmos. ¿Qué es un arcaísmo? Es algo muy antiguo, muy anticuado. Se eligió la Reina Valera 1909 debido a su reconocimiento referente a la calidad de traducción y a la disponibilidad de los derechos de autor. La edición Santo de los Últimos Días fue preparada y revisada por un equipo de traductores, autoridades generales, setentas de área, eruditos de la Biblia y miembros de la Iglesia. La supervisión del proyecto de edición Santo de los Últimos Días de la Iglesia en español estuvo a cargo de Jay Jensen y Lai Mikkelsen. En esta edición Sud de la Biblia, cada capítulo en el comienzo incluye un párrafo con un resumen del capítulo desde la perspectiva de la iglesia. Incluye además notas explicativas a los pies de página donde se explican términos y frases, además de mostrar referencias a la GEE, Guía para el Estudio de las Escrituras, y a todos los libros canónicos de la iglesia, a saber, la Biblia, el Libro de Mormón, el Libro de Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. La edición Sud además posee referencias en los pies de página y en su apéndice a la revisión de la Biblia hecha por José Smith. Junto a ello, el apéndice incluye una guía de referencias de la Biblia con temas del Evangelio, lugares y personas, mapas y fotos a color de Tierra Santa. ¿De qué habla la Biblia? Y vamos a ver el día de hoy cómo se divide también el Antiguo Testamento. La Biblia en estos tiempos es emocionante para las mujeres, porque buscan siempre ejemplos a seguir, y este libro tiene muchas mujeres de gran fe, cosa que otros libros canónicos no mencionan. Por ejemplo, la lealtad de Ruth, la amabilidad de Rebeca, la fe y la valentía de Esther. En el Antiguo Testamento se menciona mucho a las mujeres. El Antiguo Testamento te va a fascinar si estás dispuesto a profundizar en sus lecturas. Ten paciencia a este hermoso libro. Ese es el propósito de esta clase, que te ayude a seguir leyendo y aprendiendo este fabuloso libro. No olvidemos que este libro es uno de los libros más leídos por la mayoría de religiones en el mundo, y nosotros también tenemos que saberlo. No olvidemos que Cristo testifica de estas escrituras en Jerusalén, testifica del Antiguo Testamento. Estas escrituras son las que Él leyó y Él las citó. Es decir, el Antiguo Testamento es un libro sagrado que tenemos que leer y atesorar. No olvidemos que la Biblia tiene dos testamentos o dos pactos. Uno es el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el otro el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Testamento también lo traducen como pacto. No olvidemos que son historias sobre Dios y sus hijos queriendo estar en una relación íntima. En resumen, tenemos el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto y el Libro de Mormón se le conoce como el otro Testamento, o también se le conociera como el otro pacto de Jesucristo con su pueblo. Entonces aprendemos que siempre Dios está tratando de ayudar a sus hijos en el lugar que sea. Ahora veamos de qué habla la Biblia. Habla del primer pacto que Dios hizo con los hombres.
los orígenes de la humanidad, la historia del pueblo de Israel y la promesa de la venida del Mesías. ¿Cómo se divide el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está dividido en el Pentateuco, que vienen a ser 5 libros, históricos, 16 libros, poéticos y sapienciales, 7 libros, profetas mayores, 6 libros, y profetas menores, 12 libros, que hace un total de 39 libros. Esto es la división del Antiguo Testamento. Este es el resumen de la división del Antiguo Testamento. Para poder saber de qué se trata, tomemos nota de algo. Según la cronología, el Antiguo Testamento tiene un promedio de 4000 años hasta el año del nacimiento de Cristo y 2022 hasta el día de hoy. Esto es según el calendario gregoriano el cual nos regimos. Es decir, veremos nosotros en el Antiguo Testamento la paciencia de Dios con su pueblo, que son 4000 años. Es bastante, sabiendo que nosotros, el ser humano en promedio, vive 80 años. Sin embargo, los judíos en la actualidad no cuentan el calendario gregoriano, sino el calendario hebreo, y ellos están en el año 5782, que se cuenta desde Adán. El calendario hebreo comienza con el Génesis también, y ellos tienen incluso una fecha de inicio del Génesis. Así que esa es su manera de contar de ellos, y nosotros nos regimos por el calendario gregoriano. Ahí vemos nosotros la división del Antiguo Testamento, lo que es el Pentateuco, lo que corresponde a libros históricos, lo que corresponde a poéticos, a los libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. ¿Qué corresponde el Pentateuco, la ley? El Pentateuco del griego Pentateuchos, cuyo significado es el libro de 5 volúmenes, está conformado por los primeros 5 libros de la Biblia. Estos son parte de la Torá, el libro de la ley para los judíos. Están todos ordenados cronológicamente. Por cierto, la Torá viene a ser el Pentateuco para los judíos, y ahí contienen sus 613 mandamientos. También veremos lo que son los libros históricos. Este conjunto de libros está compuesto por 12 libros que cuentan la historia del pueblo de Israel, desde la gran conquista de la tierra prometida hasta el exilio a Babilonia. Estos libros están ordenados de manera cronológica. Existen los libros poéticos. Los libros poéticos hablan de sabiduría, refranes y canciones. Está conformado por 5 libros y están organizados en orden de relevancia. Luego veremos los profetas mayores. Los libros de los profetas de Dios tienen una composición total de 17 libros. Aquí se registran todos los hechos de los profetas sobre el pueblo de Israel. En este grupo hay una subdivisión, profetas mayores y profetas menores, y están organizados según su relevancia. Y terminamos con lo que son profetas menores. En este grupo se encuentran 12 libros proféticos. La organización no está basada en que un profeta sea mayor que el otro, sino que está definida de acuerdo con la extensión de la obra literaria. Los libros de los profetas menores tienen menos capítulos que los libros de los profetas mayores. Esa es la diferencia. Ahora entremos al análisis de lo que nos corresponde a esta lección. Pero antes de empezar a escudriñar los versículos, les animo a que puedan marcar sus escrituras. Disfruten marcarlas, ya sean de papel, sus escrituras o escrituras en forma digital. Les invito a que lo hagan, porque son recuerdos de uno y eso indica que lo han leído, que les tomó importancia en algún momento y si algún día regresamos a ver, quizás lo recordemos. Significa que nos tomamos un tiempo en leer las escrituras, que le damos importancia a la palabra de Dios. Valoremos más las escrituras y los escritos de los profetas que algo nos quieren enseñar. Empecemos por saber que el Génesis nos narra la historia de la creación. No es una historia de cómo se creó la tierra, sino quién lo creó y por qué lo creó. Dentro del por qué está el para qué lo creó. Vamos a conocer el carácter de Dios. En la lección pasada conocimos a Dios, cómo se presenta Moisés.
Ese es el propósito de las Escrituras, conocer a Dios, cómo es su carácter. Para muchos el Dios del Antiguo Testamento no les gusta, pero acá lo estamos conociendo. Toma tiempo el conocerlo. No es fácil tampoco. Vamos a conocer a un Dios paciente. Como vimos, el Antiguo Testamento narra 4000 años. Esa es la paciencia de Dios con su pueblo. Dios siempre trabaja, está trabajando con las personas. Ahora también veremos cómo Dios siempre está presente, les enseña, hace que su pueblo se humille y siempre estará esperando que vuelva y darles otra oportunidad. No olvidemos que si entendemos el Antiguo Testamento, entenderemos mejor el Nuevo Testamento. Al analizar, veremos el Génesis capítulo 1, versículo 1 en tres formas. En el Génesis, en Moisés y en Abraham. En el Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Moisés 2.1 dice, y sucedió que el Señor habló a Moisés, diciendo, he aquí, te revelo lo concerniente a este cielo y a esta tierra. Escribe las palabras que hablo. Soy el principio y el fin, el Dios omnipotente. He creado estas cosas por medio de mi unigénito. Sí, en el principio creé los cielos y la tierra sobre la cual estás. Y en Abraham capítulo 4:1, entonces el Señor dijo, descendamos. Y descendieron en el principio. Y ellos, esto es, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. Está marcado en Génesis y en Moisés la palabra crear. ¿Qué significa crear? Vemos que crear significa producir algo nuevo, producir algo de la nada. En Abraham no dice crear, dice la palabra formaron. ¿Qué significa formar? Dar forma a algo, hacer que algo empiece a existir, juntar y congregar personas o cosas, uniéndolas entre sí para que hagan aquellas un cuerpo y éstas un todo. Veremos qué dijo el profeta José Smith con respecto a la creación. El profeta José Smith explicó, si preguntamos a los sabios doctores, ¿por qué dicen que el mundo fue hecho de la nada? Ellos nos contestan, ¿no dice la Biblia que Dios creó el mundo? Y concluye, por la palabra crear, que debe de haber sido hecho de la nada. Pero la palabra crear vino del término hebreo baurao, que no significa crear de la nada, sino manifestar, dar forma, organizar, así como un hombre organiza los materiales y construye un barco. De manera que podemos deducir que Dios tenía a su disposición los materiales para organizar el mundo de todo aquel caos. Es decir, materia caótica, que es elemento y en el cual mora toda gloria. Los elementos han existido desde que nosotros tuvimos existencia. Los principios puros de los elementos son principios que jamás pueden ser destruidos. Pueden ser organizados y reorganizados, mas no destruidos. No tuvieron principio y no pueden tener fin. Veremos qué dijo Brigham Young. ¿A qué se refiere principio? El presidente Brigham Young dijo que todos los hombres saben que Dios existe, aunque algunos de ellos hayan olvidado que lo saben. Quiero deciros a cada uno de vosotros que conocéis muy bien a Dios, nuestro Padre Celestial, o sea, el gran Elohim. Vosotros lo conocéis muy bien, porque todos habéis vivido en su casa y habéis estado con él año tras año. Estáis buscando conocerlo, cuando en realidad la verdad es que simplemente habéis olvidado lo que sabíais. No hay nadie que no sea un hijo o una hija de este ser supremo. El elder Bruce R. McConkie, en La Leona de septiembre del 1983, en Cristo y la Creación, dijo, Dios mismo, el Padre de todos nosotros, estableció un plan de salvación por medio del cual sus hijos espirituales pudiesen progresar y llegar a ser como Él. Y es el Evangelio de Dios, el plan del Padre eterno, el sistema que salva y exalta y consiste de tres cosas, las cuales son justamente los pilares de la eternidad. La creación,
la caída y la expiación. Antes de siquiera poder empezar a comprender la creación física de todas las cosas, debemos saber cómo estas tres verdades eternas, a saber, la creación, la caída y la expiación, están inseparablemente unidas. Ninguna de ellas puede existir sola. Cada una está vinculada a las otras dos y sin el conocimiento de todas juntas, no es posible comprender la verdad. Sabiendo que la creación hizo posible la caída y que la caída hizo posible la expiación y que la salvación misma ocurre a causa de la expiación, estamos listos para poner el conocimiento revelado de la creación en su debida perspectiva. El Elder McConkie por primera vez, habló acerca de la creación, los pilares de la eternidad, que vienen a ser la creación, la caída y la expiación. Estos son lo que sostiene a la eternidad. Obviamente hoy día vamos a ver lo que es la creación. Luego en la siguiente semana veremos lo que es la caída. Y obvio, el próximo año veremos lo que es la expiación a través de Jesucristo. Esos tres pilares están unidos para poder entender lo que es la eternidad. Él sigue diciendo, es en cuanto a los acontecimientos creativos que se efectuaron durante cada uno de estos días a los que ahora haremos referencia. Pero primeramente, ¿qué es un día? Es un periodo específico, es una época, una serie de épocas, una división de la eternidad. Es el periodo entre dos acontecimientos que pueden identificarse. Y cada día, sea cual fuere su duración, consiste del tiempo necesario para sus propósitos. Por ejemplo, Abraham dice que conforme a la manera del Señor, un día consiste de 1000 años. Esto es una revolución de Kolob, dice él, y está de acuerdo con la manera de contar del Señor. No existe declaración revelada que especifique que cada uno de los 6 días de los que habla en la creación fueron de la misma duración. Las tres narraciones con las que contamos son la mosaica, la abrámica y la que se presenta en los templos. Cada una de estas tiene como origen al profeta José Smith. Las narrativas mosaica y abrámica sitúan los acontecimientos creativos en los mismos días sucesivos. Parece claro que los 6 días se refieren a un periodo. Ahora entremos a lo que es Moisés capítulo 3, versículo 5. Y toda planta del campo antes que existiese en la tierra, y toda hierba del campo antes que creciese, porque yo Dios, el Señor, creé espiritualmente todas las cosas que he hablado, antes que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra. Pues yo, Dios, el Señor, no había hecho llover sobre la faz de la tierra, y yo, Dios, el Señor, había creado a todos los hijos de los hombres, y no había hombre todavía para que labrase la tierra, porque los había creado en el cielo, y aún no había carne sobre la tierra, ni en el agua, ni en el aire. Esta tierra, todos los hombres y mujeres, animales, peces, aves, plantas, todas las cosas, todas han existido primero como espíritus. Su hogar fue el cielo y se creó la tierra para ser el sitio donde pudiesen asumir la condición mortal. Eso lo dijo el elder Bruce McConkie en Cristo y la Creación, Leona de septiembre de 1985. Ahora veremos lo que es la creación. ¿Qué se hizo en el primer día? Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el día primero. Cada detalle de la galaxia ha sido perfectamente diseñado. Aquí apreciamos lo que es, para ir conociendo un poco más de la creación, lo que es una galaxia. Tomemos nota de una idea general del universo. El universo está formado por más de 125 billones de galaxias. Una galaxia se compone de cientos de millones de estrellas.
Y la Tierra, el planeta donde nosotros vivimos, es parte de la galaxia llamada Vía Láctea. Obviamente que en la foto no se aprecia el puntito, que es el sistema solar. Eso es donde vivimos. Y así como eso, que viene a ser lo que es una galaxia, hay 125 billones de galaxias. Cálculos que han hecho los científicos para poder entender lo que es la creación. Es algo impresionante. Segundo día, Génesis 1:7. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Hay equilibrio en toda la tierra. Hay equilibrio en todo. La tierra se diseñó milimétricamente para poder vivir. No dudemos de ello. Y para ello, nosotros vamos a ver lo que es la Tierra, nuestro planeta. Y tenemos algunos datos. ¿Cómo es la Tierra? La Tierra tiene 12.000 kilómetros de diámetro. Se encuentra a 8 minutos de luz del Sol. Este es el lugar donde vivimos. Desde que sale el Sol hasta que llegue el Sol son 8 minutos. La Tierra está en el lugar perfecto del sistema solar para poder tener agua líquida. Esto sirve para que el ser humano pueda vivir. Por eso está diseñado la Tierra en el sistema solar de una manera milimétrica para que pueda existir agua. El agua es el sustento para que el humano pueda vivir. Día número 3, Génesis 1, versículo 11. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su especie, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Tanto los animales como todo otro ser viviente puede crecer y reproducirse solo de conformidad con las leyes preestablecidas de la naturaleza. Elder o el presidente David McKay. En La Leona lo podemos encontrar de octubre de 1968. Pasemos al cuarto día, Génesis 1, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Si la tierra se aleja del sol 1 kilómetro, nos congelaríamos. Si la tierra se acerca al sol 1 kilómetro, arderíamos. ¿Qué pasaría con el agua que es vida? Si la tierra se acerca al sol, se evapora y el hombre ya no puede vivir. ¿Y qué pasaría si se aleja? El agua se congelaría y no podríamos tener vida tampoco. Eso es lo maravilloso de la creación. Quinto día. Génesis capítulo 1, versículo 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Como vemos en la imagen, en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, vemos al pez mandarín. Es el pez más hermoso del mar. Eso es la creación. Bellezas, hermosuras, creadas por nuestro Dios. Llegamos al sexto día, Génesis capítulo 1, versículo 26, que luego también lo vamos a analizar. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si se toma una proteína, los aminoácidos tienen que estar perfectamente alineados para que pueda trabajar. Eso es la creación del hombre. Tomemos algunos otros datos. Los huesos humanos son igual de fuertes que el granito.
Un pedazo de hueso del tamaño de una caja de fósforos puede soportar hasta 9 toneladas de peso. Los ácidos estomacales de nuestro estómago son capaces de desintegrar una cuchilla de metal. Las huellas dactilares se han convertido en uno de los distintivos más eficaces para identificar a una persona. Cada persona tiene las suyas propias y no es un rasgo que pueda heredarse ni dependa de la genética, con lo cual ni siquiera los gemelos idénticos comparten huellas dactilares. Eso es la maravilla de la creación del hombre. Infinidad de cosas, de datos que nos podemos dar cuenta de que es una creación. Asimismo, en el mundo hay en la actualidad 7.800 millones de personas, todos hijos de Dios, todos sin excepción. Infinidad de razas, todos creados. 7.800 millones de personas. Pasamos al día séptimo en Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Cuando menciono obra, que toda la obra que había creado y hecho, nos remontamos a Moisés capítulo 1, versículo 39, porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Un sud cree, cree en la creación y no en la evolución. Esta es mi obra, crear mundos, crear almas, hacer bellezas, hacer que el hombre sea feliz y que al final pueda tener la vida eterna. En este versículo Dios bendice y lo santifica. Está feliz de su obra realizada. Nos enseña que Dios ama ser Padre, ama ser nuestro Padre, que está feliz de ser nuestro Padre. No reniega ser Padre. Está diciendo que ama su trabajo y está feliz. Es el tiempo sagrado de Dios. Le da esa importancia. Creo que es lo mínimo que nosotros debemos hacer. Es el tiempo de Dios. El día séptimo, dar gracias. Ahora analizaremos lo que ya leímos. Génesis capítulo 1, versículo 26 y también le añadiremos el versículo 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estamos creados, estamos hechos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. El objetivo que cuando estemos en el mundo y nos veamos en el espejo digamos, soy a imagen y semejanza de Dios, me parezco a Dios, que cuando la gente nos vea digan que somos semejanza a semejanza de Él. No olvidemos que el ADN es tan asombrosamente magnífico que ningún cálculo lo habría podido unir de manera tan perfecta. Es una creación perfecta el ser humano. Por eso estamos creados a su imagen, a su semejanza. Dios nos creó. Al seguir avanzando, llegamos al capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, Dios, fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué significa fructificar? Fructificar, dicho de una planta, dar fruto, dicho de una cosa, producir. Dios está diciendo produzcan, den fruto. ¿Qué significa tener dominio? Tener dominio sobre algo o alguien, sujetar, contener, reprimir. ¿Qué significa sojuzgar? Sujetar o dominar con violencia algo o alguien. El hombre tiene que dar fruto, tiene que multiplicarse, tiene que henchir la tierra, llenar la tierra, tiene que sujetar, dominar la tierra.
y tiene que tener dominio. Dominio tiene que contener, sujetarlo, mandar sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el mandamiento del humano. Ese es el mandamiento de ser hijo de Dios. Aquí podemos ver que les anima a que trabajen los terrenos, que los exploten y que puedan sacar así todo el provecho de la misma que sea posible. Asimismo, para poder fructificar y multiplicar, nos hace falta algo, el matrimonio. El matrimonio entre un hombre y una mujer es la institución que Dios ordenó para llevar a cabo la tarea de multiplicarse. Una relación entre personas del mismo sexo no se multiplica. Los profetas vivientes y los apóstoles han aconsejado a todos los que tienen la oportunidad de entrar en el sempiterno convenio del matrimonio a que procedan con sabiduría y con fe. No debemos posponer ese día sagrado debido a intereses mundanos ni tener expectativas tan altas para un compañero apropiado que descalifiquen a todo posible candidato o candidata. Elder Joseph Citati, fructificado, multiplicados y en Chitla Tierra Leona de mayo del 2015. La relación entre personas del mismo sexo no se multiplica. Es por eso que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La hermana Sherry dio en la conferencia general de octubre del 2001, una tremenda líder, una gran líder, la hermana, dijo, dos son mejores que uno, como lo confirmó nuestro padre cuando declaró que no era bueno que el hombre estuviese solo e hizo ayuda idónea para Adán. Alguien que tuviera dones singulares que le brindaría equilibrio, le ayudaría a compartir las dificultades de la vida terrenal y le permitiría hacer cosas que por sí solo no podría. Por tanto, Satanás trata de confundirnos en lo que respecta a las mayordomías y naturalezas particulares que poseemos como hombres y mujeres. Él nos bombardea con mensajes distorsionados acerca del sexo, el matrimonio, la familia y todas las relaciones de los sexos masculino y femenino. Él desea hacernos creer que el hombre y la mujer son tan iguales que nuestros dones exclusivos no son necesarios, o que son tan diferentes que nunca podremos comprendernos unos a otros. Ninguna de esas cosas es cierta. Nuestro Padre sabía exactamente lo que hacía cuando nos creó. Él nos hizo lo suficientemente semejantes para que nos amáramos los unos a los otros, pero lo suficientemente diferentes para que tuviésemos que unir nuestras fuerzas y mayordomías para crear un todo. Ni el hombre ni la mujer son perfectos o completos sin el otro. Por consiguiente, es posible que ningún matrimonio, ni familia, ni barrio, ni estaca alcance la plenitud de su potencial hasta que esposos y esposas, madres y padres, y hombres y mujeres trabajen juntos en unidad de propósito y se respeten y confíen en la fortaleza mutua. Ni Adán con su sacerdocio ni Eva con su maternidad pudieron haber ocasionado solos la caída. Sus funciones exclusivas estuvieron conectadas entre sí. Se consultaron el uno al otro, confrontaron situaciones que no hubiesen podido superar solos y juntos hicieron frente al mundo solitario. Ese es el modelo del Señor para los hombres y las mujeres justos. Y ella termina diciendo a las hermanas, hermanas, el tener el Espíritu Santo las hará mucho más atractivas que todo el tiempo que pasen delante del espejo. Grande la hermana Sherry Dew. Ella es una muy buena profesional. Avanzando a Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, dice lo siguiente, y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Aún Dios descansó de su trabajo este día y Él espera que sus hijos hagan lo mismo. Elderton Perry, El Día de Reposo y la Santa Cena, mayo del 2011. Hermanos, no hagamos compras los domingos. Una forma de evitarlo
Es organizándose de antemano. Ahora veremos lo que es el día de reposo. Si utilizan un auto, compre la gasolina el sábado y ese mismo día adquieran los comestibles que vayan a necesitar durante el fin de semana. No sea la causa de que alguien trabaje el domingo porque ustedes patrocinen ese establecimiento. Claro está, todos sabemos que hay servicios esenciales que deben funcionar los domingos. Por ejemplo, los servicios de emergencia, los médicos, el transporte y otros similares, como la policía y los bomberos. Nos sentimos sumamente agradecidos hacia esas personas que están empleadas en imprescindibles servicios. Nosotros, los miembros de la iglesia, debemos utilizar en forma positiva nuestra influencia para que los demás desistan de salir a comprar cosas los domingos. Es preciso que comencemos por hacerlo nosotros. Si la gente no hace las compras los domingos, los negocios que abren ese día no tendrán una razón económica para hacerlo. Es así de sencillo. El elder Tinkey. Las compras en el día de reposo, Conferencia General de abril de 1996, nos explica y nos enseña acerca del día de reposo. El presidente Kimball aclaró el significado de la palabra reposo tal como se emplea en las escrituras. A veces hemos pensado en el reposo como el estar en un lugar donde nos acomodamos en un diván, a un sillón reclinable, o nos ponemos las zapatillas deportivas o vamos afuera y nos acostamos en el césped, algo donde podamos descansar. Esa no es la clase de reposo al que se refiere el Señor. El que es más activo, el que trabaja con mayor empeño, el que se afana el mayor número de horas y vive más cerca de su Padre Celestial, es quien reposa. Reposa de tus tareas, pero no se le aparta de su obra. Eso está en La Leona de febrero de 1976, en su mensaje titulado El privilegio de poseer el sacerdocio. Ahora veamos lo que es Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre. Veamos cómo lo organizó. Del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre, alma viviente. Habiendo sido dotado de un organismo físico tan material y químico como el de los animales, el hombre está también sujeto a los apetitos, pasiones y otros anhelos de la carne. No obstante, cuenta con un don especial que no ha sido concedido a ninguna otra criatura viviente. Cuando el Creador sopló en su nariz aliento de vida, el Señor lo invistió con el poder para escoger. Solo al ser humano, dijo el Creador, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Moisés 3:17. En verdad, siendo que Dios quería que el hombre llegara a ser como Él, era necesario que lo hiciera libre. Y fue así que el hombre quedó dotado de la bendición más grande que puedan recibir los seres mortales, el don del albedrío, del libre albedrío. La humanidad no podría progresar si no contara con este poder divino de elegir libremente. Un destacado científico, el doctor Leconte Dunois, en su obra El destino humano, dice, con respecto al don del libre albedrío, al dotarlo de libertad y conciencia, Dios abdicó, renunció parte de su omnipotencia en favor del hombre. Y esto representa la luz de Dios en él. Siendo que Dios mismo rehusó impedirla, la libertad es, pues, real, dijo el presidente David McKay, el verdadero propósito. Conferencia General de octubre de 1963. El hombre fue hecho de la tierra, lo formaron al hombre. Al final sopló Dios en su nariz el aliento de vida. Versículo del Génesis 2:7. Ahora conoceremos lo que opina el presidente Russell M. Nelson, aunque en la conferencia general de abril del 2000, él no era presidente todavía, era el elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles, y mencionó con respecto a la creación. Es difícil para la mente mortal comprender la majestuosidad de la creación. La creación del hombre y de la mujer fue algo maravilloso y extraordinario, del mismo modo que lo fue la creación de la tierra como el lugar de su morada mortal. No olvidemos que el elder Nelson o el presidente Nelson
es un cirujano, es un médico. Toda la creación fue planeada por Dios. Se convocó en el cielo un concilio en el cual nosotros participamos. Allí nuestro Padre Celestial anunció su divino plan, al cual también se le llama el plan de felicidad, el plan de salvación, el plan de redención, el plan de la restauración, el plan de la misericordia y el evangelio eterno. La finalidad del plan es proporcionar a los hijos espirituales de Dios la oportunidad de progresar hasta alcanzar una exaltación eterna. Él continúa diciendo, la creación de un planeta paradisiaco provino de Dios. Un día, mientras visitaba el Museo Británico Cuenta la Historia, en Londres, leí un libro sumamente inusual. No era un libro de escritura, sino que se trataba de una traducción de un antiguo manuscrito egipcio, del que paso a citar un diálogo entre el Padre, Dios el Padre, y el Hijo. Refiriéndose a su Padre, Jehová, el Señor premortal, decía, tomó arcilla de las manos del ángel e hizo a Adán a nuestra imagen y semejanza, y lo dejó recostado durante 40 días y 40 noches sin poner aliento de vida en él. Y cada día respiraba junto a él diciendo, si pongo aliento de vida en este hombre, deberá sufrir mucho dolor. Y yo dije a mi padre, pon aliento en él, yo seré su abogado. Y mi padre me dijo, si pongo aliento en él, mi hijo amado, te verás obligado a descender al mundo y sufrir mucho dolor por él antes de que lo hayas redimido y le hagas volver a su primer estado. Y yo dije a mi padre, pon aliento en él. Yo seré su abogado y descenderé al mundo y cumpliré tu mandato. Aunque esta cita no es de las Escrituras, confirma las que enseñan del profundo y compasivo amor del Padre por el Hijo y del Hijo por nosotros, testificando que Jesús se ofreció voluntariamente para ser nuestro Salvador y Redentor. Termina su mensaje, que es muy bello. Toda fase de la creación fue bien planeada antes de que se llevara a efecto. Las escrituras nos dicen que Dios el Señor creó todas las cosas espiritualmente antes que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra. La creación física en sí se organizó durante etapas ordenadas de tiempo. En Génesis y en Moisés a estas etapas se les llama días, pero en el libro de Abraham a cada periodo se le llama ocasión y vez. Ya sea que se le llame un día, una ocasión o vez, o época, cada una de las fases consistió en un periodo entre dos eventos identificados, o sea, una división de la eternidad. La creación no se hizo por casualidad, ni surgió de la nada. Y las mentes y las manos humanas que son capaces de construir edificios y de crear computadoras tampoco existen por casualidad. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. La creación misma testifica de un creador y no podemos desairar al toque divino de la creación, porque sin nuestra agradecida percepción de la mano de Dios en la creación, estaríamos tan ajenos a nuestro proveedor. En calidad de beneficiarios de la creación divina, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar la tierra, ser mayordomo, sabios de ella y conservarla para las futuras generaciones. Gran discurso que dio el elder Nelson cuando era miembro del Quórum de los 12, ahora presidente de la iglesia. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Actualmente hay muchas personas que han olvidado el valor del trabajo. Incluso algunos creen erróneamente que la meta más alta de la vida es lograr una condición en la que no haya necesidad de trabajar. El presidente David McKay le gustaba decir, debemos darnos cuenta de que el privilegio de trabajar es un don, que la fuerza para trabajar es una bendición y que el amor al trabajo es éxito. El trabajo no es solo un asunto de menester económico, sino que es una necesidad espiritual. Solo mencionó el obispo presidente David Burton, la bendición de trabajo en la Leona de diciembre del 2009. El elder Boyd Packer aconsejó lo siguiente, jamás inferioricemos a nadie.
ni siquiera nosotros mismos, ni pensemos que una persona o nosotros ha fracasado por el hecho de que sus medios de vida sean modestos. Jamás miremos con desdén a los que desempeñan ocupaciones de salario bajo. Mientras un trabajo sea honrado, siempre será menester del mayor de los respetos. Jamás nos expresemos despectivamente para describir una función que contribuya al progreso de la sociedad y de la gente que la integra. No hay nada de qué avergonzarse en un trabajo honrado. Un paso firme es el futuro. Leona de julio de 1982. En Génesis nos explica y nos dice, y se nos da el mandamiento de que Adán fue puesto en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, para que lo labrase, para que lo trabaje, para que lo guarde, para que lo cuide. Eso fue uno de los primeros mandamientos que recibió, trabajar. Es verdad que iba a estar en el huerto, pero tenía que hacer, tenía que trabajar, tenía que cuidarlo. Génesis capítulo 2, versículo 10 y 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Las escrituras establecieron que había dos árboles en el jardín del Edén. Uno era el árbol de la vida, que figurativamente se refiere a la vida eterna. El otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal, que figurativamente se refiere a cómo y por qué y de qué manera la mortalidad y todo lo que pertenece a ella entró en vigor. El árbol del conocimiento estaba en medio del jardín. ¿Por qué estaba el árbol del conocimiento tan prominentemente ubicado? Adán y Eva no podían dejar de pasar por él mismo todos los días. Si hubiera sido plantado en los bordes del jardín, habría sido menos visible, menos misterioso y menos tentador. Dios quería la caída. No podría haber un plan de salvación sin ella. Así que, sin duda, Dios anticipó y contó con la elección que harían Adán y Eva a fin de proveer vida terrenal a todo el resto de sus hijos espirituales. Bruce R. McConkie, un nuevo testigo de los artículos de fe, 1985. Eso fue lo que se le dijo en el Génesis 2, 16, 17, que de todo árbol del huerto podían comer, más de un árbol no comerían, porque si no, iban a morir. El presidente Joseph Fielding Smith dijo, así es como yo lo interpreto. El Señor le dijo a Adán, aquí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si quieres quedarte aquí, entonces no puedes comer de ese fruto. Si quieres quedarte aquí, te prohíbo comerlo, pero puedes actuar por ti mismo y puedes comer del mismo y si quieres. Y si lo comes, morirás. Eso lo dio en un discurso pronunciado en el Instituto de Religión en el año 1961, cuando su mensaje se llamó Caída, Expiación y Resurrección y Sacramento. Avanzando, llegamos al Génesis capítulo 2, versículo 22, que dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Veamos algunos puntos que nos enseñó el elder Russell M. Nelson del Curón de los Doce Apóstoles en el año 1988 en La Leona, que dice su título Lecciones que aprendemos de Eva. Él se refirió al simbolismo de la costilla en el relato de la creación de Eva. La costilla, proviniendo como proviene del costado, parece denotar compañerismo a un mismo nivel. La costilla no implica dominio ni servilismo, sino una relación lateral como como compañeros que permite trabajar y vivir hombro a hombro. Theodore Burton, algunas ideas acerca del matrimonio, se llamó su mensaje en La Leona de noviembre de 1987, dijo, cuando Adán vio a Eva, ese ser glorioso que había sido sellado a él como su esposa, sintió un gran amor por ella, porque simbólicamente había sido tomada de la costilla que estaba junto a su corazón. El presidente Kimball
Enseñó que Eva no fue creada literalmente de una costilla de Adán. Él dijo, el relato de la costilla es, claro está, algo figurado. Él habló en la revista Inside, marzo de 1976, The Blessings and Responsibilities of Womanhood. El presidente Gordon B. Hinckley, en la Conferencia General de abril del 2002, en la dignidad personal para ejercer el sacerdocio, dijo, en el compañerismo del matrimonio no hay inferioridad ni superioridad. La mujer no camina delante del marido, ni el marido camina delante de la esposa. Ambos caminan lado a lado como un hijo y una hija de Dios en una jornada eterna. Hay algunas notas que también nos van a ayudar a poder entender cuando fue creado la mujer. Ciertos animales, hay que entender que ciertos animales como el perro y el gato cuenten con 13 pares de costillas, mas el ser humano tiene un par menos, 12. Es interesante saber esto. Asimismo, nosotros sabemos que así como existe el Padre Celestial, también existe la Madre Celestial, aunque se hable muy poco de ella, pero creo que muchos concordarán que en la creación de la mujer estuvo presente nuestra Madre Celestial. La costilla no tiene que significar algo despectivo, sino todo lo contrario, es algo íntimo. La creación de la mujer se hizo algo íntimo y junto con el hombre se complementa. Veamos un poco más. El elder Bruce R. McConkie en Doctrina Mormona dijo lo siguiente, que de la costilla hizo una mujer. Significa que Eva fue la costilla y no solamente creada de la costilla. Claramente vemos que se requiere pensar de una manera simbólica y no literal. Ella no fue una costilla sacada quirúrgicamente caminando por todo el jardín. Tampoco Dios creó a Eva mágicamente de la costilla de Adán. Esta es solo una historia simbólica y no una historia literal de los hechos. Ella fue la costilla de Adán en un sentido simbólico. Eva fue traída a la tierra de la misma manera que Adán lo fue. Los mosaicos, o sea, los libros de Moisés, dicen que el hecho de que el Señor creó a Eva de la costilla de Adán es meramente figurativo. La hermana Patricia Holland, esposa del elder Holland, apóstol en la actualidad, dijo, las escrituras indican que Dios tomó figurativamente la costilla de Adán para crear a Eva, no de su frente para que ella lo maneje, ni de su espalda para que sea despreciada por él, sino de su costado, debajo de su brazo y cerca de su corazón. Ella es hueso de su hueso y carne de su carne. Y juntos como esposo y esposa deben ser unidos en todas las cosas, lado a lado. Jeffrey Holland y Patricia Holland en su libro Como en el cielo, así también en la tierra, página 107. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Esto se une a Mateo capítulo 2, 19, versículo 5, cuando Jesucristo en el Nuevo Testamento mencionó, y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una carne. Repitió lo que es el Génesis capítulo 2, versículo 24. Bruce R. McConkie en Doctrina Mormona vuelve a decir, antes de la caída Eva fue sellada a Adán en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Esta ceremonia fue realizada por el Señor antes de que la muerte entrara a este mundo, por lo tanto fue destinado a durar para siempre. El hombre dejará a su padre y a su madre para llegarse a su mujer y serán una sola carne. Otro mandamiento. El presidente Kimball, en el plan del Señor para el hombre y la mujer, en la Leona, eso lo encontramos en la Leona de abril de 1976, dijo, no tenemos conocimiento de que el Señor haya dado instrucciones de que la debida relación sexual entre marido y mujer deba limitarse totalmente a la procreación. Sería bueno leerlo todo ese mensaje que dio el presidente Kimball para poder entender de que juntos
El hombre y la mujer tienen que dejar a sus padres, se tienen que casar y serán uno, tanto en la parte sentimental, en la parte sexual, en la parte de convivir, en la convivencia. El presidente Joseph Fielding Smith dijo, Adán estaba sin conocimiento del bien y del mal. Por supuesto tenía conocimiento, podía hablar, podía conversar, había muchas cosas que se le podían enseñar y enseñar, pero bajo las condiciones en las que vivía en aquella época era imposible para él visualizar o comprender el poder del bien y del mal. No conocía lo que era el dolor, no sabía qué era la tristeza y mil otras cosas que han venido a nosotros en esta vida, que Adán no conocía en el jardín del Edén y no podía entender y no las habría sabido si hubiera permanecido allí. Ese era su estado antes de la caída. Doctrina de Salvación, compilado por el elder Bruce R. McConkie. Aquí podemos ver de que si Adán hubiera continuado, dice el presidente Joseph Fielding Smith, en el Edén, era un poco complicado poder cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque no lo sabía a pesar que se le enseñaba. Hay una historia que nos cuenta Darwin Thomas para dar valor a la mujer en el libro de Mormón y la familia de hoy en la Leona de junio de 1988, donde da valor específico a la mujer. Y él cuenta una historia, un resumen de lo que él puede ver, diciendo, la conversión del rey Lamoni representa el ejemplo de una esposa amorosa que demuestra fe en su esposo e interés en su bienestar. Como se recordará, Amón, el gran misionero hijo del rey Mosía, predicó entre los lamanitas y logró la conversión del rey Lamoni. El rey, dominado por el espíritu, cayó al suelo y su pueblo pensó que estaba muerto. Sin embargo, la reina creyó que todavía vivía y le suplicó a Amón que lo fuera a ver para hacer algo por él. Amón le aseguró que todo marcharía bien y le preguntó a la reina si él le creía. Ella le respondió que solo contaba con su palabra, pero añadió, no obstante, creo que se hará según lo que has dicho. Amón lo bendijo debido a su gran fe. La reina veló a su marido toda la noche hasta el día siguiente y cuando él despertó, extendió su mano hacia ella y dijo, bendito sea el nombre de Dios y bendita eres tú. Así como sucedió al principio con el rey Lamoni, existen muchos maridos en nuestra época que se comportan como si estuvieran muertos espiritualmente. A las esposas de sus hombres les debe servir de consuelo y fortaleza el ejemplo de la reina Lamanita que creyó en su esposo. Buscó consejo de una fuente espiritualmente confiable, tuvo fe en esta y con gran devoción veló junto a su compañero durante todas las largas noches en que estuvo como muerto. Gran enseñanza de una mujer con su esposo, una mujer de gran fe, una mujer que ejerció la fe. Ese es el compañerismo. Ahí es donde llegan a unirse y son una sola carne, la pareja. Para terminar, veremos el último versículo, Génesis capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Para ello, recurrimos otra vez al elder profesor McConkie en Doctrina Mormona, que dijo, antes de la caída, Eva fue sellada a Adán en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Esta ceremonia fue realizada por el Señor antes de que la muerte entrara a este mundo, por lo tanto fue destinado a durar para siempre. Ya lo vimos en el anterior y lo recalcamos. Antes de la caída, estaban vestidos de luz como resultado de caminar con Dios. Estaban físicamente desnudos, pero debido a que estaban vestidos con la gloria de Dios, no podían ver que estaban desnudos. Eso es lo que le sucedió a Moisés cuando ve a Dios cara a cara. Esa es una versión que se da, que por qué no se avergonzaban Adán y Eva. Era obviamente porque estaban en presencia de Dios. Al estar en presencia de Dios, el ser humano cambia, es vestido de una luz, porque estás en la presencia, estás con gloria. Debido a esa gloria de Dios, no te puedes ver físicamente. Eso es lo que le pasó a Moisés. No se podía ver por el poder que él tuvo. Es más, eso menciona más adelante, vamos a poder ver que cuando Moisés
baja de conversar con Dios, el pueblo no lo reconoce, lo ve un semblante diferente por haber estado conversando con Dios. Muchos eruditos dicen que es lo mismo lo que les pasaba a Adán y Eva. Es por eso que ellos no sienten vergüenza porque no se ven tanto cuando ellos están en la presencia de Dios. Es como un niño también. Otros dicen que es como un niño cuando está con sus padres que no siente vergüenza. La desnudez de un niño no es conocida, sino que los padres son quienes le enseñan. Esto es el amor puro y confiable que existe del hijo a sus padres. De igual manera, Adán y Eva caminaban en el Edén sin sentir vergüenza. Eran como unos niños, a pesar que eran adultos. En esta lección el día de hoy hemos podido ver de que no somos casualidad, somos propósito de Dios. El plan de Dios siempre es el mejor. A veces el proceso es doloroso y muy difícil, pero recordemos que cuando Dios está en silencio, algo está haciendo por nosotros. El propósito del Antiguo Testamento es que construyamos nuestra fe, pongamos la base, los cimientos y poco a poco la fortalezcamos. La creación de Dios es infinita, ilimitada y siempre nos asombra. Siempre encontraremos cosas en nuestro interior y alrededor que ni sospechamos. Muchas gracias por acompañarme, amigos, y nos encontramos en la siguiente lección. Gracias.